Salud, estimados amigos y hermanos que me escuchan en esta hora. Es para mí una honra estar en su receptor para transmitirle el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer un versículo bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Como vemos, estamos viviendo tiempos proféticos. Se cumple al pie de la letra la bendita profecía del texto sagrado, de la palabra de Dios, nuestra instrucción por excelencia. Allí está todo el plan divino para salvar al hombre y librarlo de la ira que vendrá, porque en realidad lo que estamos viendo son principios de dolores. Se vislumbra una crisis económica global. Se vislumbra una caída fuerte del desempleo. Se vislumbra más pobreza y se vislumbran más enfermedades. Pero también, mi amado hermano y estimado amigo, se vislumbra la mano poderosa del Dios Altísimo supliendo las necesidades de su pueblo, por lo cual el pueblo de Dios no tiene por qué tener ningún temor. Los seres humanos se han estado pasando de la finísima y delicada línea que Dios Altísimo, Todopoderoso, le ha establecido. Se han pasado de esa línea finísima, como sucedió en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Se pasaron de la línea preestablecida y de igual manera el hombre, el ser humano, se ha pasado de esa línea que Él le ha preestablecido. Y por eso vemos la manifestación de los juicios de Dios sobre esta tierra. En primer lugar, blasfemia contra el Dios Altísimo y su Hijo Jesucristo al máximo, como nunca en la historia de la humanidad, ridiculizando al soberano creador del universo. Dicen, no existe ningún Dios, dice el ateo. ¿Quién dijo que no existe? Eso está en la mente de los ignorantes, así se expresan algunos. Pero en cambio, les construyen estatua a Satanás y invocan y adoran a los demonios. Dios mío, a lo que ha llegado el hombre. Por eso dice el Salmo 53, 1 y 2, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 23, dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de animales, de cuadrúpedos y de reptiles, y por eso fueron entregados a una mente reprobada para cometer con avidez hechos que no convienen. Han cruzado la finísima y delicada línea que Dios Altísimo ha establecido. Películas que exhiben en el cine a nuestro Salvador como un homosexual y le ponen de compañía al apóstol Juan. Oiga, definitivamente se pasaron. Asesinatos en serie de misioneros, pastores evangélicos, en ocasiones los asesinan con toda su familia. Destrucción de templos, de iglesias, en ocasiones incendiadas con los hermanos dentro. Países donde se decapita a los cristianos evangélicos
Países donde el solo hecho de convertirse al Evangelio es frenar la sentencia de muerte. Y dentro de esos países están China, la India, Irán, Afganistán, Irak, Nigeria, por tan solo nombrar algunos. En el año 2018 asesinaron 16,000 evangélicos solamente por profesar su fe en Jesucristo. Miles han sido torturados y quemados vivos, y miles han sido decapitados. Los líderes del mundo no han dicho nada en relación a estos crímenes de lesa humanidad. Guardan silencio, y mucho menos ninguno de ellos actúa para frenar y evitar estos crímenes. Los líderes del mundo, lo único que les interesa es mantenerse en el poder. A los líderes de los países del mundo, lo que les interesa son sus respectivas economías. A ellos lo que les interesa es el recalentamiento global. Pero los crímenes de lesa humanidad contra los cristianos no les interesa. Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, fue el único líder quien en diciembre del año pasado se manifestó en contra de los crímenes contra los cristianos en África. Pero por otro lado vemos como las naciones del mundo aplauden el matrimonio gay. El matrimonio de un ser humano con una bestia nunca jamás se había visto en la historia. Y así vemos países que pensábamos que eran ejemplos de moral en el mundo, cómo aprueban el matrimonio de la mujer con su perro. Oh, Dios mío, pero ¿a dónde va este mundo? La aprobación del aborto criminal y querer aprobarlo inclusive hasta los 9 meses de gestación, cuando ya el bebé está completamente desarrollado, listo para nacer. Qué fácil es aprobar el crimen ante alguien que no se puede defender, ante alguien que no puede hablar. Pero los que podemos hablar, tenemos que hablar. Es por lo tanto que se hace necesario que actúe la obra del Dios Altísimo para que Él demuestre que verdaderamente Él tiene el control de su creación. Él es el dueño de su tierra, como dice el salmista, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y quienes en él habitan. Entonces, Él da la orden a que actúe el ángel de la muerte cuando el hombre se desenfrena tanto en su pecado. Y cuando el ángel de la muerte, óigame bien, mi estimado amigo que me escucha, y mis amados hermanos, cuando el ángel de la muerte del Dios Altísimo actúa, tiene más misericordia de un perro que de un ser humano. De manera que esta pestilencia que vemos que está azotando al mundo entero está dentro del contexto profético del texto sagrado. No está fuera de ningún contexto. Pudo haber estado fuera de quienes se autotitulan y se proclaman a sí mismos como profeta. Pero la Biblia habla muy claro que al final de los tiempos iban a haber pestilencia. Y siempre Dios ha usado la pestilencia como castigo a la humanidad y lo usa como castigo a la humanidad a causa de su pecado. Ángeles destructores vemos en varios pasajes del texto sagrado. El ángel de la muerte mata a los primogénitos de Egipto cerca de 1500 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado de los egipcios era en gran manera grande. Ellos primero habían matado a todo primogénito de las hijas de los hebreos, a quienes tenían esclavizado. Bueno, ahora Dios manda a su ángel a actuar y libra. En este caso, libró a los primogénitos de los hijos de Israel porque ellos obedecieron en poner la sangre en el dintel de su casa. Ahora, para librarse de la muerte, y me refiero a la peor de la muerte, que es la muerte segunda, hay que aceptar la sangre de Cristo para ser redimido por ella.
porque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y esa es nuestra Pascua, nuestra verdadera Pascua, eso es lo único que nos limpia de todo nuestro pecado y es lo único que nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, un ejército de ángeles destructores mató en una oportunidad 185,000 asirios, y todo fue en una sola noche. Eso está declarado en el texto sagrado en Segunda de Reyes y en el capítulo 19:35. Oiga cómo expresa: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Yahweh, o sea, el ángel de la muerte que tiene Yahweh, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Nótese que con esta pestilencia que está azotando a la humanidad, no hemos visto una mortandad todavía ni aún de 50,000. Y aquí hubieron 185,000 en una sola noche. Y usted sabe por qué desciende un poco, por qué baja un poco para estos tiempos la cantidad de mortandad en la ira de Dios. Porque estamos en el periodo todavía de gracia. Tenemos el privilegio de estar viviendo en el periodo de la gracia. Pero no continuemos abusando de la gracia de Dios, porque la paciencia de Dios se agota. Porque así como dice la Escritura que Él es amor, también dice que Él es fuego consumidor. Porque siempre se tiene la tendencia, y tenemos la tendencia, a desarrollar a plenitud los temas del amor inmensurable de Dios hacia la humanidad, pero nunca tocamos el tema de la ira de Dios, cuando exactamente le colman la paciencia a causa de la maldad de los seres humanos. Tercer lugar, un ángel de la muerte mató a 70,000 israelíes. Y eso está en 2 de Samuel, capítulo 24, los versículos del 15 al 16. Nótese que se trata de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, porque cuando Dios envía su juicio, el que la hace la paga. No tiene que ver con que sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios. Y algunas veces que envía el juicio sobre los impíos, suelen pagar también los justos por los pecadores. Encontramos para el final de los tiempos lo peor de lo peor, que Dios nos libre, porque va a ser liberado el ángel, exactamente el ángel destructor, que está prisionero y cuyo nombre está prisionero en el pozo del abismo. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, prisionero del pozo del abismo. Dios mío, ese ángel lo tienen prisionero porque ese ángel tiene la misma jerarquía que Lucifer. Y si hubieran estado los dos sueltos, los dos libres, pues hubieran destruido al mundo. Y Dios no va a permitir tampoco que Lucifer destruya al mundo, porque quien tiene control absoluto de su creación es el Dios Todopoderoso. Pero para el final de los tiempos será desatado ese ángel destructor. ¿Y qué es lo que él va a hacer durante la gran tribulación? Pues causar horror, terror y muerte, precisamente para las almas impenitentes. Bueno, estamos a tiempo de librarnos de la ira de Dios. ¿Cómo nos libramos de la ira de Dios? Aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal e instruyéndonos en la palabra de Dios y obedeciendo sus instrucciones. Que Dios le bendiga. Repita conmigo esta oración. Bendito Padre, he oído tu palabra y he entendido que tú envías juicio a la tierra a causa del pecado de la humanidad. Perdóname, Señor, me reconcilio contigo y recibo a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Hasta luego. Les sugiero suscribirse a este canal para que continúen escuchando este tipo de sermones. Bye.